Antonio del Conde el Cuate ha sido un hombre extraordinario y encarna la solidaridad del pueblo mexicano con el pueblo de Cuba. El Cuate, qué gran hombre. Vamos a hacer una campaña de donativos porque él se merece un busto en su homenaje. Recién ha muerto Antonio del Conde Pontones, el Cuate. Su trascendencia física tuvo gran impacto en México y en Cuba, siendo él quien más representa la solidaridad entre nuestros dos pueblos hermanados por siglos. Benito Juárez tuvo en el poeta cubano Pedro Santa Cilia su ayudante y yerno, su mano derecha. José Martí en Manuel Mercado su benefactor y amigo entrañable. Fidel Castro tuvo en Antonio del Conde, el Cuate, el más fiel, incondicional y anónimo servidor de la epopeya del Granma. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel lamentó el deceso de Antonio y escribió en Twitter: Fidel lo nombró el Cuate cuando se convirtió en colaborador fundamental de los futuros expedicionarios del Granma, el yate de su propiedad que entró navegando en nuestra historia, dijo. Antonio del Conde nació el 5 de enero de 1926. Por azares de la vida, vio la luz primera en Nueva York, pero a los 7 meses ya estaba en México. Décadas después, se movió mucho en Estados Unidos consiguiendo armas para los rebeldes de la Sierra Maestra y en defensa de la Revolución Cubana. Eso le valió ser detenido por las autoridades y sufrir prisión en 2 ocasiones en el país vecino. Conoció las entrañas del monstruo y ayudó al noble pueblo cubano a derrotarlo. Se dedicó a vivir 97 años para tener más tiempo de serle útil a la humanidad en la mejor de las formas, la solidaridad entre los pueblos. Él fue el eslabón de hierro que representó el fuerte vínculo entre los pueblos de Cuba y México. Sufrió persecución y cárcel, pero siempre se mantuvo indoblegable. El hecho de que Fidel lo bautizara como el Cuate fue de gran ayuda para no ser detectado cuando lo buscaba la dictadura de Batista y el gobierno priista. Y aunque no dejaban piedras sin mover para encontrar al Cuate, era imposible. México está lleno de cuates. Ofrecían $10,000 por conocer el nombre real de esta pieza clave para los revolucionarios, pero nunca pudieron dar con el Cuate. Fue empresario y comerciante, pero no se dedicó a ganar dinero para él. De hecho, perdió su armería, que era su principal negocio, sino a dedicar tiempo, esfuerzo y dinero en la Organización de la Liberación Nacional y Social de Cuba. Le costó $50,000 comprar y reparar el Granma para entregárselo al comandante Fidel Castro. El Granma salió el 25 de noviembre de 1956 para dirigirse a Cuba. Tan clave fue esa fecha, que es la que escogió precisamente Fidel 60 años después para dejar este plano terrenal y pasar a la inmortalidad. ¿Será que ahora que partió el Cuate en marzo de 2023, llegó a alcanzar a Fidel en un yate? Desde aquel julio de 1955 en que Fidel, haciéndose pasar por un hombre de nombre Alejandro, se introdujo en su armería para preguntar: ¿tiene usted acciones de mecanismo belgas? Y después de que lo hiciera 3 veces la misma pregunta, Antonio del Conde le contestó: mire usted, señor, yo no sé quién es usted ni me interesa, pero si usted quiere, yo le ayudo. Indudablemente que lo ayudó. Fidel dijo antes de zarpar en el Granma: si salimos, llegamos. Si llegamos, entramos. Si entramos, triunfamos. El Cuate les ayudó a salir y los apoyó tras triunfar, trabajando en Cuba en el Ministerio de Industria con el comandante Ernesto Che Guevara para levantar una industria soberana. ¿Será que ahora pasea en moto con el Che en el más allá? Fidel siempre lo consideró parte de su movimiento.
pero ya para zarpar no lo dejó ir en el Granma, pues creía que era más útil aquí en México que en la sierra. Para el cuate fue un golpe tremendo. Su sueño era acompañarlos en el Granma. Nunca pensó quedar fuera de la expedición, pero acató el pensamiento de Fidel porque sabía que si daba esa orden tenía razones de peso. Y efectivamente, desde México y con sus contactos en Estados Unidos, el cuate fue clave para obtener armas y financiamiento para la revolución. Hizo múltiples viajes para conseguir apoyo de cubanos de oposición exiliados y de personalidades latinoamericanas deseosas de apoyar el movimiento de liberación de la isla, con quienes consiguió donativos. La partida finalmente se efectuó el 25 de noviembre y reunidos los expedicionarios que se dirigían a Cuba en la población de Santiago de la Peña, Tuxpan, se procede al abordaje, que no estuvo exento de incidentes, como el no tener el permiso de salida y en una noche que amenazaba tormenta. Finalmente Antonio convence al encargado del puerto y el permiso es extendido y la nave puede partir. Así que el cuate no luchó en Cuba, se quedó en México siendo un elemento clave en el financiamiento y la logística de la revolución. Trabajo peligroso el de mandar las armas que compraba en Estados Unidos. Eso mismo fue lo que lo llevó a la cárcel. Cuando la revolución logró la victoria en enero de 1959, el cuate se encontraba en la cárcel por estas actividades. Al salir de prisión se va a Cuba y durante 8 años trabaja ahí en esos años cruciales del inicio de la construcción socialista. Cuando regresó a México en 1964, fue detenido y llevado a la cárcel de Lecumberri por órdenes del presidente Adolfo López Mateos, quien era un fiel colaborador de la CIA con la clave de Litensor. Y durante años tuvo que permanecer en libertad condicional. Ferviente católico, fue excomulgado por la Iglesia por el pecado de su amistad con Fidel y su amor a Cuba y su postura antiimperialista indeclinable. Pero en el corazón de millones de mexicanos y de cubanos es un ejemplo a seguir, a vivir el amor y la solidaridad como él la vivió. Si queremos saber cómo es y será el hombre nuevo, ahí tenemos un buen ejemplo en la vida de Antonio del Conde, el cuate. Sigamos el ejemplo de Antonio del Conde, el cuate. Apoyemos a la Revolución Cubana, a este pueblo heroico que resiste el bloqueo de más de 60 años por parte del Imperio Yanqui. ¡Viva Cuba! ¡Viva el cuate! Así pues, únete a esta gran campaña. Pon tu granito de arena. La campaña de donativos va a darse en todo el territorio nacional. Invierte en el banco BBVA, clave interbancaria 01 21 801 28 99 03 94 18, a la cuenta 128 990 39 41 a nombre de Tamara Barra Monzón. No olvides poner en el concepto del depósito busto del cuate y envía tu comprobante de depósito a una de las siguientes opciones: al teléfono 55 38 78 11 42 por WhatsApp o al email solidaridad.cuba@gmail.com. Únete a esta gran campaña de donativos. Pronto veremos al cuate en el lugar que se merece aquí en la Ciudad de México. Adelante.